Qué cantos tan preciosos los que acabamos de escuchar y que están al alcance de todos. Yo voy a, como de costumbre, comentar un salmo, lo leeremos entre todos, y luego lo presentaré al ponente y a la moderación la llevará Alberto después. Ayer creo que os anticipasteis un poco a la lectura del Salmo. Este Salmo 95, el del día, el que toca, habla mucho de regir, de gobernar, y estas expresiones tan fuertes nos vienen a reflejar el dominio de Dios que no estrangula, que no aminora, que al contrario garantiza el orden, la paz, el bien de todos los hombres y hasta de la creación entera. Ahora yo voy a leer el primer estribillo y lo repetimos todos. Vamos a hacerlo como solemos hacerlo en las parroquias y comunidades. El Señor llega a regir la tierra, todos. Decita a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. El Señor, alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto vitoreen los campos y cuantos hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega. Perfecto, hoy nos ha salido muy bien, ¿eh? Voy a leer la biografía un poco del ponente de hoy. Miguel Navarro, aparte de ser un amigo, es sacerdote de la diócesis de Valencia desde 1981, licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Valencia y doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la actualidad es catedrático de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología de Valencia, donde enseña Historia de la Iglesia e Historia de la Teología, así como director de publicaciones de la Facultad, la revista Anales Valentino. Es también presidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia, académico de la Academia Valenciana de la Lengua y socio correspondiente a la Asociación Científica Italiana Roma nel Renacimiento. A nivel pastoral o a nivel más diario, cotidiano, es colegial perpetuo del Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia. Fue rector, es conciliario de la Asociación Católica de Propagandistas de Valencia, capellán magistral de la Soberana Orden de Malta y conciliario de la Academia de la Acequia Real del Júcar. Como veis, una variedad de facetas impresionante. Ha centrado
la mayor parte de su investigación histórica en el estudio de la familia Borja, más en concreto de Alfonso de Borja, el Papa Calixto III, al que dedicó su tesis doctoral. Estudioso también de los temas relacionados con la historia eclesiástica de Valencia, particularmente en los siglos XV y XVI. Ha prestado atención en sus publicaciones a las reliquias de la Catedral de Valencia, en especial el Santo Cáliz, y a la espiritualidad desarrollada en tierras valencianas entre el siglo XV y XVII, así como a la figura del patriarca San Juan de Ribera. Y una cosa muy particular que se refiere a nuestro trabajo cotidiano. Nos ha animado, nos ha alentado y nos ha orientado esos tres verbos con sus opiniones y colaboración a llevar adelante todo este curso. Porque cuando entramos en contacto con él, teología y demás, pero bueno, me ha gustado preparar esta charla sobre la espiritualidad de los primeros cristianos porque me ha servido a mí también personalmente para mi propia espiritualidad y espero que les sirva a ustedes. Miren, no es fácil, no es nada fácil sintetizar en menos de una hora, lo que dure esta conferencia, la espiritualidad de los primeros cristianos. Ante todo, porque se trata de un espacio de tiempo muy amplio, 5 siglos, lo cual hace difícil su sistematización. Nos encontramos con muchos datos y no todos reducibles a denominadores comunes. Pero además se añade que carecemos de tratados propiamente dichos de espiritualidad en esta época que nos ayuden en la tarea. La espiritualidad en ese momento, en los primeros siglos de la Iglesia, no es algo que se teorice, sino que se vive. Es algo que impregna la vida total del cristiano, lo cual implica que hay que ir extrayéndola del análisis de esa vida, lo cual complica mucho el trabajo. Con todo, podemos avanzar un intento de sistematización, aún a riesgo de dejar fuera algunos elementos, destacando los que, a mi entender, son los rasgos esenciales que caracterizan la espiritualidad de los primeros cristianos y que sirven como, diríamos, de elementos contenedores o clasificadores de la misma. Así podemos afirmar que se trata principalmente de una espiritualidad bíblica, después bautismal, también martirial y finalmente eucarística, y toda ella impregnada de un fuerte cristocentrismo, fuertemente cristológica. Tertuliano lo pone de relieve cuando escribe en su tratado sobre la prescripción de los herejes. La Iglesia une la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, a los evangelios y a las cartas de los apóstoles, el Nuevo Testamento, y de allí extrae su fe, su vida, y la sella con el agua del bautismo, revistiéndola del Espíritu Santo, la nutre de la Eucaristía y exhorta al martirio, y no acoge a ningún adversario de esta doctrina. Ante todo, era una espiritualidad bíblica, que tenía en la Sagrada Escritura su fuente, su inspiración y su alimento. La actitud de los primeros cristianos frente a la Escritura no difería de la adoptada por los judíos. Y así, igual como para estos la Biblia era la norma de su vida, recordemos el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, pues del mismo modo la Biblia era en la antigüedad el libro por excelencia de la vida cristiana, que se utilizaba para todo, tanto para el anuncio del mensaje, para la evangelización, como para la instrucción religiosa o la catequesis, así como para las celebraciones litúrgicas, para la predicación, además de para la oración personal, a la hora de alimentar la fe y la espiritualidad, e incluso como fuente de cultura y de sabiduría.
Y es que poco a poco los cristianos fueron tomando cada vez más conciencia de ser los destinatarios de la revelación y por tanto los depositarios de la Sagrada Escritura, que se convirtió en el manual o en el libro de texto de la espiritualidad cristiana. La Biblia era para los primeros cristianos el texto religioso cuya autoridad y cuya incidencia en la vida de los creyentes era indiscutible, pues como afirmaba San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Es decir, ignorar las Escrituras significaba no ser cristiano. Por tanto, toda la primera espiritualidad cristiana está extraída de la Biblia y planteada de acuerdo con ella. Es la palabra divina lo que la inspira, aquello en lo que se basa y fundamenta. Ahora bien, al tener la Biblia este valor de orientación de vida y al ser utilizada prácticamente para todo y en toda ocasión, dio desarrollo a las claves de lectura del texto, originando la teoría de los diversos significados o sentidos de la Escritura, pues tuvo que leerse en una clave de lectura espiritual, junto a la lectura literal, que es el sentido primero y el más obvio de la Sagrada Escritura. Y por eso los primeros cristianos plantearán una lectura reinterpretativa del acontecimiento salvífico encerrado en la Escritura, aplicándolo a Cristo y a su situación concreta, tratando de descubrir lo que la palabra de Dios les decía para su vida ante las situaciones ordinarias o extraordinarias de su existencia. Tertuliano, al que hemos citado antes, lo expresa con claridad en su libro apologético. Dice: nos reunimos para leer y comentar las Sagradas Escrituras cuando el curso de los acontecimientos nos impulsa a buscar en ellas una advertencia para el futuro o una explicación de esos acontecimientos. Con sus palabras santas alimentamos nuestra fe, reanimamos nuestra esperanza, fortalecemos nuestra confianza y al mismo tiempo reforzamos nuestra disciplina, inculcando dentro de nosotros sus preceptos. Es decir, se lee la Escritura no por un puro afán, digamos, de información, sino para interpretar la vida, la propia vida, para iluminar la vida con su luz. La Biblia, para los primeros cristianos, es concebida como un misterio, o como un tesoro escondido a descubrir, pues no revela de inmediato su secreto, sino solo a quien lo busca con perseverancia y trata insistentemente de encontrar en ella una palabra que ilumine su existencia. Empresa que es posible gracias, en primer lugar, a las ciencias humanas, ya que la Biblia es también un escrito humano y hay que saber interpretarla con la ayuda de los conocimientos humanos. Pero sobre todo, con el recurso indispensable de un corazón puro, de la oración, de la apertura y la disponibilidad del corazón a Dios, de una iluminación que le viene al cristiano de fuera, le viene del Espíritu Santo, que es el maestro interior, como le llamaba San Agustín. La Biblia así se convierte para los primeros cristianos en un libro no simplemente leído, sino orado, meditado, interiorizado, a fin de hacerlo vida. Por esa razón, San Jerónimo recomendaba que a la lectura de la Biblia siga la oración, y a la oración la lectura, como el mejor medio para entrar en el espíritu de la Escritura y no quedarse en la simple letra de la misma. Así pues, los primeros cristianos nos dirían que hay que leer la Biblia con detenimiento, repetidamente, buscando con paciencia en ella lo que Dios me dice para mi bien, para mi salvación. Hay que leerla con espíritu vigilante, atento, en vela, a la búsqueda del mensaje de Dios para mí. No solamente qué dice la Escritura, sino qué me dice. Es lo importante para los primeros cristianos. Y finalmente nos dirían que hay que guardarla en el corazón, como hizo María,
dejarla reposar con un silencio lleno de fe para que llegue a hablarme con profundidad. Porque si no la guardo en el corazón, no sirve de nada. De ese modo podemos apreciar cómo ya en los primeros tiempos de la Iglesia comienza a perfilarse un incipiente método de lección divina que se desarrollará siglos después, pero a partir de este núcleo inicial. Severiano de Gábalo, que es un predicador famoso, sirio, por su elocuencia y su ciencia bíblica, que vivió en la segunda mitad del siglo IV, lo expresará con estas palabras al comentar en uno de sus sermones las palabras o el reproche que Jesús hace a los judíos. Dice: escrutáis las Escrituras y sin embargo no las entendéis porque las Escrituras están hablando de mí. Y comentamos este pasaje, dice Severiano de Gábalo: escrutadlas, les dice a sus oyentes, escrutad las Escrituras, pero no con una lectura frívola, superficial, sino buscad y examinad la profundidad de sus palabras. Pues Dios, que ha puesto a nuestra disposición las Sagradas Escrituras, ha escondido el sentido de sus palabras. No se encuentra enseguida a la primera lectura. Él dirá, nos ha dado las Escrituras, pero sin desvelarnos su interpretación escondida, dejando esta búsqueda al celo, al esfuerzo disciplinado de nuestro tesón, de modo que pueda verificarse realmente en ese recurrir constantemente a la Escritura, en el leerla una y otra vez para iluminar la vida, pueda verificarse si servimos a la Escritura, es decir, si nos guiamos por ella, si la obedecemos, o nos servimos de ella, es decir, únicamente la amoldamos a nuestros intereses, le hacemos decir lo que nos interesa. Hay que perseverar para los primeros cristianos en la lectura de la Biblia. Orígenes, un pensador alejandrino, hoy comenzaba a explicarlo a mis alumnos en la asignatura de teología patrística, sin duda el más grande pensador de la antigüedad cristiana. Orígenes, a mediados del siglo III, recomendaba a sus lectores que emplearan en la lectura del texto divino más de 1 hora diaria. Lo cual, como podrán comprender, pues eso, más que una realidad, era un deseo, era un ideal, difícilmente realizable por la gente corriente que tenía que trabajar, pero un ideal que se proponía y que se intentaba realizar. Quien no podía leer 1 hora, pues por lo menos la leía media, o la leía 1/4 de hora, pero la leía. Por eso dirá San Gregorio Magno que la palabra de Dios crece con su lector, es decir, cuanto más se lee, más la entiendes. Cuanto menos la lees, menos la entiendes. Hay que perseverar en su lectura, sin dejarse vencer por las dificultades, por los obstáculos. Por eso San Agustín añadirá que si hoy comprendiste un poco, mañana comprenderás más, y pasado mañana todavía más, pues a medida que lees la Biblia, la luz de Dios crece en ti. Bien, la finalidad de todo este trabajo paciente y laborioso de lectura y meditación de la Escritura para los santos padres es llegar a descubrir el mensaje que Dios me revela para mi salvación. Es introducirnos en un diálogo amoroso con Dios que nos lleva a identificarnos con Él, con su voluntad. O dicho con otras palabras, la finalidad de este trabajo de lectura y meditación de la Biblia es llevarnos a Cristo, posibilitar que nos encontremos allí con Cristo el Salvador. Pero los santos padres insistirán en que esto solo lo alcanzará quien haya penetrado con esfuerzo y perseverancia en las riquezas de la Escritura. Porque la Biblia es un tesoro escondido que solo se disfruta al término de un largo camino de continua reflexión y oración sobre la misma. He puesto aquí una pintura de las catacumbas, un fresco de las catacumbas de San Calixto, donde vemos a Cristo Maestro explicando las Escrituras. Vemos cómo Cristo no se aprecia muy bien, pero ven, lo que tiene aquí es un rollo, es un pergamino que lleva en la mano, de
es enrollado. Entonces está sentado en su cátedra, el trono, y explicando, con la mano derecha levantaba y en la izquierda tiene el rollo de las Sagradas Escrituras. Y aquí los apóstoles escuchando su explicación. Una imagen en las catacumbas que expresa perfectamente este ideal de la Iglesia antigua de leer la Biblia, la Escritura, de escuchar la palabra del Señor, de encontrarse allí en la Escritura con Cristo, con su palabra. Toda la Escritura, en la antigüedad, a través de su doctrina y también de su historia, brindaba la materia básica de la espiritualidad cristiana. Sin embargo, como en todo cuerpo bien organizado, los libros de la Biblia tienen funciones diferentes para los primeros cristianos. No todo está al mismo nivel. Así, por ejemplo, los Salmos y el Padre Nuestro se recomiendan de modo especial para la oración. Y pues una indicación también válida, valiosa para nosotros. Del Antiguo Testamento, los primeros cristianos prefieren los libros sapienciales para la espiritualidad, porque enseñan las vías de la sabiduría de una manera muy concreta, muy práctica, y también utilizan mucho los libros proféticos. Por lo que se refiere al Nuevo Testamento, la doctrina espiritual tendrá como centro el Sermón de la Montaña. Va a ser el texto más comentado por los santos padres, el Sermón de la Montaña, que nos presenta a Cristo como maestro, ponemos aquí, maestro de justicia, de sabiduría, de verdad. A continuación vendrán las catequesis apostólicas, es decir, aquellos pasajes de las cartas de los apóstoles más útiles para la vida espiritual, porque recomiendan virtudes a practicar o vicios a evitar, o dan diversos consejos para la oración, para el comportamiento cristiano. Esto es lo más importante, pero no lo único. Lo único, porque los que hemos indicado son solo los textos más adecuados para la formación y el desarrollo de la vida espiritual, según los primeros cristianos, pero toda la Biblia es igualmente válida. Ahora bien, tal vez alguien podría objetarme que hay que tener en cuenta que la mayor parte de los cristianos, como de sus contemporáneos paganos en aquel momento, eran analfabetos. Entonces, ¿cómo iban a leer la Biblia? Pues sí, la objeción es válida, pero hay que tener en cuenta que el conocimiento de la Biblia que tenían los primeros cristianos no siempre era directo. Directo era en las personas cultas que podían leer, y no solo leer, sino tener medios económicos suficientes para poder tener una Biblia, que entonces valía, pues eso, 1.000.000 de veces más de lo que vale hoy en día una Biblia, porque era copiada a mano. Hoy la tenemos en la imprenta, pero la Biblia valía cantidades exorbitantes y no la podían tener todos. Sin embargo, tenían un conocimiento indirecto, muchos de la Biblia, a través de las celebraciones litúrgicas donde se leían los pasajes bíblicos, claro, y se leían más ampliamente que hoy en día. Hoy en día, que la lectura que larga, como el domingo pasado en el Evangelio, que larga, ocupa página y media. Pues los primeros cristianos leían 7, 8 y 10 y 20 y 30 páginas de la Sagrada Escritura en las celebraciones litúrgicas, y de los profetas, y salmos sin parar. Y duraba, claro, la celebración de la Eucaristía duraba muchísimo más tiempo que hoy en día. Y a través de ahí, pues, tenían conocimiento de la Escritura, de la gran cantidad de textos que leían las celebraciones litúrgicas. Después, a través de las homilías, porque las homilías de los santos padres son fundamentalmente bíblicas, citan muchísimo la Biblia. Unos pasajes llaman a otros, se interpretan a la luz de otros, y a través de ahí también llegaba el conocimiento de la Escritura a las personas sencillas. O en las catequesis. Las catequesis que se daban también eran fundamentalmente bíblicas, explicación del texto bíblico, sobre todo. Y más tarde los fieles también y letrados tendrán conocimiento de la Biblia a través del arte, a través de lo que verán pintado o representado en las catacumbas, en las iglesias, textos bíblicos, y a partir de ahí reconocerán las escenas, serán fácilmente grabables en su interior. Sin embargo, no debemos olvidar que esta misma importancia de la Biblia para la Iglesia, esta necesidad de leerla, este deseo de poder leerla personalmente, impulsó
a muchos cristianos sencillos, analfabetos, a aprender a leer. Obviamente, las religiones del libro, es decir, como el judaísmo, como el cristianismo, también decir, como el islam, al tener un libro como base, han impulsado la alfabetización. Claro, se enseña a leer, a los niños judíos enseguida a leer para que puedan leer la Biblia. Y también se tenía la precaución en las escuelas catequéticas de enseñar a leer a los niños cristianos para que pudieran leer la Biblia. Como lo testimonian los mártires escilitanos del norte de África, que fueron apresados allá por el año 180, todos ellos gente sencilla, trabajadores, sin estudios, y que cuando el procónsul romano les preguntó si tenían libros, respondieron: sí, tenemos los libros y las epístolas de Pablo, un hombre justo. Lo cual conmovió al juez, a ver cómo estas gentes sencillas tenían ese amor a la sabiduría, y en lugar de condenarlos inmediatamente les concedió el plazo de un mes para reflexionar, pero ellos se mantuvieron en ser cristianos y finalmente fueron ejecutados. Y San Juan Crisóstomo, más tarde, ya a finales del siglo IV, pedía a sus fieles que para comprender mejor el sermón leyesen previamente el pasaje evangélico que tocaba explicar ese domingo. Una idea que sería muy buena que hiciéramos también nosotros. De modo que esta lectura les sirviera de preparación para captar mejor sus explicaciones. Lo cual significa que algunos de sus oyentes tenían Biblias en sus casas, o al menos podían leerlas, es decir, en la iglesia, puesto que los lectores, los encargados del ministerio de lector, poseían copias de la Sagrada Escritura que podían poner al servicio de los fieles que lo quisieran, como, digamos, en horario de biblioteca, de lectura. Y muchos lo que hacían era aprender de memoria largos pasajes o incluso libros enteros de la Biblia, que recitaban constantemente. Y es que la Biblia permeaba toda la vida cristiana y se sentía la necesidad de conocerla, no solo para la vida espiritual, sino también para la teología. Toda la teología producida por los primeros escritores cristianos está animada por la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, este es un Pantocrátor del Sinaí, y vemos cómo Cristo en la antigüedad se presenta siempre con la Biblia en la mano, porque es el punto central de la espiritualidad de los primeros cristianos. O tenemos tan hermoso, este mosaico, también vemos a Cristo, con el riquísimo libro de la Biblia en sus manos. O este otro ábside, junto con los apóstoles, siempre con la Biblia en la mano. Este tan hermoso, de la catedral de Cefalù, en Sicilia, es decir, precioso. Este ya es nuestro, mucho más tardío, ya del siglo XII, Betahui, pero vemos el libro siempre, la Biblia en la mano y rodeado de o los apóstoles o los evangelistas para señalar la centralidad de la Escritura. Bien, pues decía que la Biblia impregnaba también la teología. Toda la teología producida por los primeros teólogos cristianos está animada por la palabra de Dios, hasta el punto que no es exagerado afirmar que los santos padres son esencialmente intérpretes de la palabra, son comentadores de los libros sagrados. De modo que para los cristianos de los primeros siglos la Biblia no es un simple libro, sino el libro de su vida. Y todos los demás tienen libros para tomar notas. O esta miniatura medieval de San Gregorio Magno también siempre con la Biblia en la mano. Es la centralidad. Es decir, todos se refiere a la Biblia. En suma, en la experiencia religiosa de las primeras comunidades cristianas, la Sagrada Escritura tenía la función que el Concilio Vaticano II reclamó en nuestra época, la fuente pura y perenne de la vida espiritual, como dice Dei Verbum 6. De hecho, la Biblia fue utilizada por los primeros cristianos como texto privilegiado de oración, al igual que hacían los judíos y como había hecho Jesús mismo
rezando en la cruz con palabras de un salmo. Al tiempo que seguían los primeros cristianos las exhortaciones de San Pablo, quien recomendaba a los colosenses: alabad a Dios con salmos, himnos y cánticos inspirados, es decir, que estén dentro de la Biblia. Y lo mismo decía a los efesios. Sabemos que en la antigua Iglesia había celebraciones de la palabra, no solo de la Eucaristía, sino también de la palabra, muy similares a las nuestras actuales, para animar la oración, que era el centro de la piedad personal en la antigüedad cristiana. Al alba, al rayar el sol, y al ocaso, al ponerse el sol, los cristianos se recogían en oración. Eran los momentos privilegiados para hacer silencio y meditar la Sagrada Escritura y cantar salmos. Tertuliano aconsejaba ponerse de rodillas al surgir el sol en signo de adoración a Dios y para iniciar el nuevo día con una oración. El orante se dirigía hacia el este, a Levante, de donde viene la verdadera luz. Nos visitará la luz que nace de lo alto, dice el cántico de Simeón. Y Clemente de Alejandría precisaba que Oriente es el símbolo de Jesucristo, que es nuestro día, nuestro sol, nuestra luz, pues de Oriente se ha levantado la luz de la verdad que brilla sobre nuestras cabezas. Por eso sabemos que el mártir Hiparco había pintado una cruz en el muro oriental de su casa, en el muro que daba hacia el este, ante la cual rezaba 7 veces al día. Orígenes aconsejaba a los cristianos que, si era posible, dispusieran en sus casas un lugar destinado a la oración. Y sabemos que desde el siglo III en algunas casas privadas, sobre todo de gente pudiente, de elevada condición social, existían oratorios, es decir, una pequeña habitación destinada a la oración. El cristiano oraba de nuevo al caer el sol. Tertuliano aconsejaba en ese momento signarse en la frente, haciendo la señal de la cruz en forma de tau, leer un texto bíblico y al mismo tiempo hacer una plegaria espontánea para despertar la atención. Según la Didache, uno de los textos más antiguos de la Iglesia, los cristianos habían conservado la costumbre judía de rezar 3 veces al día, pero en el caso cristiano recitando la oración que les había dejado el Señor, el Padre Nuestro. Esta plegaria tenía la virtud de reunir a la comunidad, aunque cada uno estuviese en un lugar. Se rezaba en plural, Padre Nuestro. Por lo tanto, se unía uno, aunque estuviera en su casa solo, a la oración de todos. Pero no precisa la Didache en qué momentos del día se recitaban estos 3 Padre Nuestros. Un siglo más tarde lo establecerá Hipólito de Roma, que las oraciones se dijesen a la hora de tercia, a la de sexta y a la de nona. Y esto ha pasado a nuestra liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes y religiosos. Por lo general, los cristianos solían orar de pie, con las manos o los brazos, mejor dicho, están extendidos hacia lo alto y las manos abiertas, como vemos en muchas imágenes, frescos, relieves de las catacumbas, imitando la actitud de Cristo en la cruz. Esta costumbre o esta manera de rezar provenía del judaísmo y se consideraba la más adecuada para expresar con el cuerpo el movimiento del alma y el deseo de Dios, tanto de subir hacia Él como de recibir de Él, con las manos abiertas. Pero aquí muchos ejemplos en las catacumbas. Veamos aquí este fresco de las catacumbas de Domitila, como la figura orante con las manos extendidas. Otro particular, una familia, una tumba familiar, el padre, la madre y el niño o la niña, los 3, además una familia rica, van todos muy bien ataviados, como están orando con las manos extendidas. O esta representación, que es la de los 3 jóvenes en el horno del libro de Daniel, pero vemos también cómo rezan con las manos extendidas.
Pero también rezaban los primeros cristianos de rodillas. Aquí tenemos una imagen de las catacumbas de Calisto, es el milagro de la curación de la hemorroísa, que toca el manto de Jesús y que sirve para ilustrar esta posición inclinada, arrodillada, para la oración, expresando con esta actitud la humildad y la súplica intensas. La oración podía acompañarse también entre los primeros cristianos del gesto, de la actitud de la postración. Rostro en tierra, como vemos aquí, en este mosaico, Cristo sentado en su trono, con la Biblia, siempre la escritura en su mano, y aquí el donante de la iglesia, el emperador, un rey, que es tal, postrado, la actitud de postración, de sumisión total, rostro en tierra, que conservaron algunas iglesias orientales como postura indicada para la oración y que entre nosotros, los latinos, solo ha quedado para el Viernes Santo. El Viernes Santo, la liturgia del Viernes Santo comienza con la proscrínesis, la postración del sacerdote delante del altar, desnudo, completamente tumbándose en tierra en un gesto de humildad y de anonadamiento total. Pero había una otra postura, era rezar en pie con los brazos cruzados sobre el pecho, como en las estatuas de los reyes sumerios, vemos aquí, esta figura así, una estatua de Sumer, costumbre que pasó al judaísmo y del judaísmo al cristianismo, rezar de esta manera. Pero no se unían nunca las manos, como se hace actualmente. Esta costumbre es medieval, es germánica, se utilizaba en los actos y los ritos de homenaje feudal. Como vemos aquí en una miniatura, ven cómo el señor coge al siervo, el siervo junta las manos, y el señor las coge para que le jure y le prometa fidelidad. Un gesto que ha quedado actualmente en toda la cultura occidental, solo queda en la ordenación de los presbíteros. Y se remonta a esta costumbre germánica de los juramentos feudales o los vasallajes feudales, donde el siervo, claro, unía sus manos y las ponía entre las manos de su señor, como decir, te tengo en mis manos, eres mío. Este gesto de rezar con las manos juntas vendrá mucho más tarde, en la Edad Media, ya por el siglo X-XI. Pero, conservamos algunas plegarias antiguas y todas ellas están fuertemente influenciadas por la Biblia. Por ejemplo, una de las más antiguas, la oración con que San Clemente Romano concluye su carta a los Corintios, tan hermosa y que si la leemos vemos cómo las resonancias bíblicas de los Salmos, del Magnificat, son evidentes. Señor, tú que nos has abierto los ojos del corazón para que te conozcamos a ti, el único Altísimo sobre los cielos, el Santo entre los santos, a ti que humillas el orgullo de los soberbios y deshaces los planes de las naciones, te pedimos que seas nuestra ayuda y apoyo. Salva a los afligidos, levanta a los caídos, sacia a los que tienen hambre, liberta a los prisioneros, fortalece a los débiles, conforta a los pusilánimes. Que todos los pueblos te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, y a nosotros, tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Como vemos, son evidentes las resonancias bíblicas. La plegaria a horas establecidas no fue la única herencia judía. A ello cabe añadir la oración de bendición que precedía las comidas, con la que la comunidad cristiana seguía el ejemplo de Cristo, que tomando el pan dio gracias. Entonces siempre antes de tomar el pan, la comida, se daba gracias. Y oración de acción de gracias en las comidas a la que solía unirse la lectura de un pequeño texto bíblico. Bien, dejemos esto ya de parte. La segunda característica de la espiritualidad de los primeros cristianos era su fuerte talante bautismal. En efecto, el bautismo tiene una importancia capital para la vida espiritual de los primeros cristianos, pues ellos eran muy conscientes de que al conferirles el Espíritu Santo les otorgaba el verdadero conocimiento de Dios y la base de toda la santidad que deberían desarrollar a lo largo de su vida, la cual tendría que manifestarse sobre todo en la lucha contra el mal y la práctica del bien, a imitación de Cristo, con quien el creyente se une indisolublemente por el bautismo.
En el pensamiento de los padres de la Iglesia, la vida cristiana no es más que vivir según la gracia del bautismo, es decir, como hijos de Dios, cumpliendo cada día las promesas hechas en el bautismo de renunciar al pecado y vivir en la fe del Dios trinitario. Los santos padres dirían que la vida del cristiano, en cuanto bautismal, es una vida pascual, es decir, de acuerdo con el misterio pascual de Cristo al que nos ha asociado el bautismo. Ahora bien, ellos tienen muy claro que esa incorporación a Cristo no es estática, no es fija, sino dinámica, viva. Para ellos, el bautismo inaugura un proceso de asimilación a Cristo que debe crecer cada día más como una semilla, mediante nuestra renuncia continuada al pecado y nuestra vida diaria en obediencia a Dios. De ese modo, dirían los padres, que gracias al bautismo, toda la vida del cristiano se convierte en una vida pascual, en un paso, pues eso significa Pascua, paso, un paso constante, reiterado, cotidiano, del pecado a la santidad. Las promesas bautismales de renunciar a Satanás y a sus obras y creer en Dios no son promesas dichas de una vez para siempre, sino un compromiso que debe reiterarse en cada momento de la existencia, ante cada situación de la vida, renunciando concretamente al pecado y optando también concretamente, en una situación determinada, por Dios, renunciando a la propia voluntad y aceptando la de Dios. Orígenes expresó admirablemente este carácter pascual de la existencia cristiana en un texto de su Contracelso, donde afirma: para aquel que ha comprendido que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado y que la fiesta se celebra comiendo la carne del Verbo, para ese no hay momento en que no celebre la Pascua, palabra que significa paso. Es, en efecto, con el pensamiento, con sus palabras y con todas sus acciones, está siempre pasando de las cosas de esta vida a Dios y se apresura hacia la ciudad celeste. Los primeros cristianos tenían viva conciencia de que el bautismo nos hace posesión de Dios. Por eso se bautiza, no se lo han preguntado nunca, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pregunto a mis alumnos, a ver, ¿qué quiere decir esto en el nombre del Padre? Nadie lo sabe. Digo, vamos a ver, ellos porque todavía no son pudientes, pero yo podía preguntar, ¿usted tiene una casita, un terrenito, o tiene una cuenta? ¿A nombre de quién está esa casa? ¿A nombre de quién está esa cuenta? Ah, mío, claro, el banco esa cuenta está a mi nombre. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero es suyo. Pues yo bautizar en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, quiere decir que pasamos a ser propiedad de Dios. Ya no somos propiedad del diablo, ni nuestra, somos propiedad de Dios. El bautismo, eso lo tenían muy claro los padres, nos arranca de la esclavitud del diablo. Igual como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud del faraón para ser conducido a la tierra de promisión. Por tanto, tienen también muy claro que el bautizado, que antes era imitador del diablo, ahora debe imitar a Dios, y más concretamente a Dios hecho hombre, para que sea posible imitarlo, a Jesucristo, que será su guía en el camino espiritual que conduce al Padre. Para los primeros cristianos, la espiritualidad bautismal es como el matrimonio. Por el bautismo, Cristo se ha desposado con el bautizado, que ha de serle fiel, fiel como la esposa a su marido. Volver al pecado, volver al estilo de la vida pagana, sería violar esa fidelidad, significaría manchar la vestidura blanca del bautismo. El bautismo orienta y sella la vida espiritual del cristiano antiguo, la cual se resume y se cifra en guardar el bautismo, es decir, vivir de acuerdo con el bautismo, renunciando cada día a Satanás y siguiendo a Cristo, como ya hemos dicho. De hecho, es la fidelidad a ese pacto bautismal lo que posibilita el florecimiento de las virtudes. Si se vive la vida bautismal correctamente, enseguida brotan todas las actitudes o disposiciones de espíritu
que el cristianismo antiguo valoraba más altamente. En primer lugar, el verdadero amor al prójimo. Y en segundo lugar, la generosidad para despreciar los bienes de este mundo y estar dispuestos al martirio si fuera necesario. El amor al prójimo, tan vivo en la Iglesia primitiva, recordemos aquello de los Hechos de los Apóstoles, lo tenían todo en común, ninguno pasaba necesidad, o recordemos el mirad cómo se aman de Tertuliano. El amor al prójimo, en la Iglesia primitiva, no era sino la consecuencia del amor de Dios recibido en el bautismo. Si he recibido el amor de Dios, tengo que transmitirlo, debo de amar al prójimo. Era algo, lógico, indiscutible. Imitamos al Padre cuando amamos al prójimo, decía Orígenes. Por otra parte, la disposición a aceptar el martirio si fuera necesario no era más que la consecuencia a los cristianos a no practicarlas. Reservas del mismo tipo se presentaban respecto a los espectáculos del circo o las representaciones teatrales, donde los cristianos evitaban participar a causa de que en estos espectáculos se hacía presente la religiosidad pagana, razón por la que Tertuliano los consideraba lugares donde, dice, la idolatría ha hecho una especie de sacrificio a Satanás y a sus ángeles. Por otra parte, la inmoralidad y la crueldad que solía acompañar a estos espectáculos del circo, del teatro, eran ya motivo suficiente para que los cristianos los evitaran como pompas de Satanás. Ahora bien, lo que los primeros cristianos rechazaron del modo de vida romano fue todo lo que estaba contaminado de vicio, de pecado o de idolatría. De modo que no condenaban la vida social en sí, sino sus taras, sus defectos, sus pecados. Así lo expresa Tertuliano cuando responde en su Apologeticum a los que acusan a los cristianos de odiar al género humano por no participar en la vida social. El apologeta dirá, no somos enemigos del género humano, sino del error, del pecado, pues dirá, el mundo es de Dios, pero las cosas mundanas, en cambio, son del diablo. Y el cristiano ha renunciado al diablo, ha renunciado al séculum, al siglo, al mundo, en el bautismo, que marca la pauta de su nueva vida. Por eso San Cipriano, que pertenecía a una familia acomodada, afirmará que, igual como todos tratan de honrar su cuna, de mostrar de quién son hijos, la alcurnia de qué proceden, los cristianos han de mostrarse dignos de su nacimiento, de su cuna, que ha tenido lugar en el bautismo. Además, los primeros cristianos sentían muy vivamente que el bautismo era el inicio de la vida futura, el sello de la misma, de acuerdo con la cual había que vivir aquí en la tierra como ciudadanos de otro mundo que estaba por venir. Para el Nuevo Testamento los cristianos son siempre extranjeros y forasteros sobre la tierra, como dice la carta a los Hebreos y la primera de San Pedro. Toda su atención está puesta en el cielo, en un mundo nuevo que no tiene nada que ver con este mundo terreno, pecador. Pero eso no significa que se rechace este mundo en bloque. Algunos sí que lo hicieron, algunos de los primeros escritores cristianos. No, lo que hay que hacer es usar de este mundo con discernimiento, cribando todo, tomando lo que hay de bueno en él, lo que está de acuerdo con Dios, y rechazando todo lo que es malo y es contrario a la voluntad de Dios. Dicho con palabras de la Epístola de Diogneto, que es uno de los textos primeros cristianos más frescos, más sugerentes, el cristiano no huye de este mundo, sino que por su bautismo vive en él de otra manera, de una forma distinta como viven los otros que no están bautizados. Tiene el pasaje ahí en el esquema que he entregado, dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos no tienen ciudades propias solo de cristianos, ni utilizan una lengua propia solo para los cristianos, ni llevan un género de vida distinto, ¿no? Como los demás, viven en ciudades, sean griegas
o sean bárbaras, siguen las costumbres de los habitantes del país donde viven, tanto en el vestir como en su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida, es decir, de un estilo de vida admirable, distinto y a juicio de todos increíble. Habitan en su patria, pero como forasteros. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su patria está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos, sin embargo, los persiguen. Son maldecidos y ellos bendicen. Como va mostrando el autor, cómo el cristiano vive de un modo distinto. Y continúa, para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Es la sal que da sabor, es la luz, que decir, que ilumina. Por eso en las catacumbas cristianas, aquí tenemos un fresco de una catacumba, encontramos mucha decoración con escenas alegóricas al bautismo, porque el bautismo es el inicio de la vida eterna. Es ya la vida eterna en nosotros, la vida de Dios en nosotros, con representaciones del bautismo de Jesús, por ejemplo tenemos aquí, otra representación, una catacumba del bautismo de Jesús. Bueno, a ver si aquí hay otras, esto es el instinto, pues volveré sobre esto. O como Jonás, otra escena bautismal, Jonás arrojado de la barca, y aquí la ballena, dispuesto, o el cetáceo dispuesto a tragárselo, o Moisés golpeando la roca en el desierto, de la que emana agua para saciar la sed del pueblo de Israel, o esto es el arca de Noé, aunque es un cajón ahí, pero es Noé, llamada, es decir, por las primeras letras, digamos, de este acrónimo que confiesa la fe en Jesucristo como Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y por eso el pez se representa. Esto es un grafiti, un grafiti del siglo III, no recuerdo en qué catacumba está, vemos con el crismón, el signo de Cristo, y la palabra ixis en griego, o sea, pez, para señalar la tumba de un cristiano. O aquí vemos un áncora con dos peces, para indicar también una tumba cristiana. O aquí también otra vez dos peces con el áncora. Ixis, aquí tenemos pez zontón. El pez, es decir, en el agua de la vida, es decir, en el bautismo que ha recibido. Bueno, sería muy interesante dar unas charlas sobre la espiritualidad de las pinturas y de los símbolos de las catacumbas. Tertuliano dirá en su tratado sobre el bautismo: nosotros, pececillos, a imagen de nuestro gran pez, Ixis, que es Jesucristo, nacemos en el agua y vivimos en el agua. Es decir, si nos sacan del agua, es decir, del bautismo, si no cumplimos las promesas de nuestro bautismo, morimos, igual como los peces, si los sacan del agua, mueren. Bien, esta piedad bautismal, en cuanto aspiración a la perfección, conducirá a una espiritualidad martirial que se desarrollará mucho en el siglo III, y es la tercera característica de la espiritualidad de los primeros cristianos. San Cipriano definirá el martirio como el bautismo, es el bautismo de sangre, que al salir de este mundo nos une íntimamente a Cristo, pues la estima del martirio irá unida a la idea del seguimiento o de la imitación de Cristo propia del bautismo, y se considerará el martirio como la cima de ese seguimiento de Cristo, la cima de la perfección cristiana. Y al mismo tiempo como una vocación, igual como ser cristiano se es por vocación, también ser mártir por vocación. El martirio para los primeros cristianos no es fruto de una decisión heroica personal, sino obra de la gracia, que llama a quien quiere a imitar perfectamente a Cristo, dando la vida como Él. Al cristiano lo único que le toca es estar disponible, por si Dios lo llama, al martirio, pero nunca buscar el martirio, nunca, digamos, forzar la voluntad divina, de ningún modo. Eso está condenado por los santos padres. No hay que provocar el martirio, pero si viene, si Dios te llama, aceptarlo. Bien, a partir del siglo II vemos cómo esta espiritualidad martirial aparece en la predicación cristiana. San Ignacio de Antioquía ve ya con claridad la relación entre martirio e imitación de Cristo. Y la formula con fuerza cuando escribe a los romanos en vista a su martirio:
ahora empiezo a ser discípulo de verdad, dirá, ahora que voy a morir por Cristo. Vengan sobre mí el fuego, la cruz, las fieras, los huesos dislocados, el cuerpo triturado, vengan las torturas crueles del diablo a asaltarme, si así puedo llegar a Jesucristo. Y les dirá, permitidme recibir la luz pura, permitidme imitar la pasión de mi Dios. El martirio es, pues, la definitiva imitación de Cristo, es la unión más perfecta con Él que el bautismo ha iniciado. Y así el autor del martirio de San Policarpo justifica el culto a las reliquias de los mártires en el hecho de haber sido estos los auténticos discípulos e imitadores del Señor. Y lo mismo sostendrá Orígenes, y San Cipriano recuerda a sus diocesanos que en tiempos de persecución es cuando más han de imitar a Cristo como maestro de paciencia y varón de dolores. Y les hará ver que si beben cada día la sangre de Cristo en la Eucaristía, es para poder derramar por Él la propia sangre, para que estén fuertes, para poder dar la vida por Cristo si llega el momento. Así pues, los primeros cristianos sentían con intensidad el tema de la unión con Cristo a través del martirio. La mártir Felicidad, Santa Felicidad, por ejemplo, que da a luz en la cárcel y gimen los dolores del parto, al carcelero que intenta hacerla apostatar, haciéndole ver que si tanto sufre con el parto, ¿qué será cuando tenga que enfrentarse a las fieras? La mártir le responde, no, es que no es lo mismo. Dice, ahora en el parto padezco yo lo que padezco, estoy sufriendo yo, pero cuando salga al circo a ser devorada por las fieras, allí otro padecerá por mí. No voy a padecer yo, va a padecer otro, con mayúscula, que es Jesucristo, pues también yo quiero padecer por Él. Es como decirle, aquel dolor podré soportarlo. Este es mío, solo mío, por eso gimo y grito y tal. El otro va a ser el de Cristo en mí, y por eso voy a poder soportarlo. Y por eso San Cipriano anima a los cristianos que están a punto de padecer martirio, asegurándoles que en ese momento el Señor mismo lucha en nosotros, dice, con nosotros entra en el combate, Él da y recibe a un tiempo la corona. Y aplica San Cipriano al mártir el título honorífico de Cristóforos, es decir, portador de Cristo, pues nada une con tanta fuerza a Cristo como el martirio sufrido por Él. Bien, en el fondo de esta actitud martirial se encuentra una actitud de confianza en Dios, de amor hacia Él. El móvil del martirio no es el deseo egoísta de asegurarse la gloria, eso hacían los montanistas, sino el deseo de darse por completo a Dios, de quien hemos recibido todo, de inmolarse por Él para dar testimonio suyo en un mundo que le es contrario, hostil. Lo que empuja esa generosidad no es un esfuerzo heroico, moral, sino el amor de Dios, al que el mártir responde con su propio amor. Podemos decir que el martirio cristiano es el encuentro perfecto entre el amor de Dios que elige y la respuesta amorosa de la criatura elegida. El encuentro de la gracia que eleva y fortifica la debilidad humana y de la voluntad libre del hombre. Por eso el martirio es para los antiguos cristianos la perfección de la vida cristiana. Perfección por la caridad, porque la perfección siempre está en la caridad, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El mártir abandona conscientemente, voluntariamente, cuanto más quiere, sus amigos, sus familiares, sus bienes, la vida misma, por Dios, por Cristo. Digamos que se anula humanamente en lo que tiene y es para ser de Cristo, para ser de Dios, para afirmar la prioridad de Dios sobre todo y el poder de Dios sobre todo, que puede resucitar a los muertos. Pero estos son muy conscientes los primeros cristianos que no puede realizarse por las propias fuerzas, sino por la gracia del Espíritu Santo. Por eso para los antiguos cristianos el martirio era el carisma, el don del Espíritu Santo por excelencia. Bien, la espiritualidad martirial se percibe también en la aspiración de algunos sectores cristianos a buscar una forma de sustituir el martirio cuando éste o no es posible
o ya han pasado las persecuciones, en el siglo IV y en el V. Y aquí tiene precisamente su origen la vida eremítica. Aquí tenemos unas celdas, digamos, de monjes en la roca, excavadas cerca del Mar Muerto. La vida eremítica, anacorética, en soledad, en medio de ascesis y privaciones, como una vida martirial. Es decir, ya no hay martirio, pero yo ahora, digamos, martirizo, mortifico mi persona, mi cuerpo, en esta vida de soledad, entregándome solo al Señor. Y es también la idea de sustituir el martirio lo que está detrás de la consagración virginal, que comienza a interpretarse en esta clave. En muchas obras de los santos padres se ensalzarán estas formas de vida consagrada, la eremítica o la virginal, como una nueva manera de seguir e imitar perfectamente a Cristo, igual como antes se hacía con el martirio. O se habla también del martirio de la caridad. Y así Dionisio, obispo de Alejandría, pone casi a la misma altura del martirio la actitud generosa y desinteresada de algunos cristianos de Alejandría que durante una epidemia de peste murieron al contagiarse atendiendo a los enfermos. Dirá Dionisio, son mártires también estos. Y otros padres de la Iglesia hablan del martirio espiritual o martirio de la vida cotidiana, que consiste en aceptar con paciencia las contradicciones, las penas y los problemas que la vida trae. También eso es una forma de martirio. El verdadero cristiano, dirá Clemente de Alejandría, da testimonio, es decir, martiría, en griego, mártir es decir testigo, pues el verdadero cristiano da testimonio, ofrece su martirio de noche y de día, con sus palabras y con su vida, con su conducta y su testimonio. Y San Cipriano afirmará, para el cristiano no está solo la corona que se consigue durante la persecución, la corona del martirio, también la paz tiene sus coronas, con las que somos coronados después de vencer y someter al adversario, al diablo. Bien, trae aquí algunas, por ejemplo, veamos esta vida eremítica, San Simón Estirita en un icono, en lo alto una columna para llevar allí una vida de penitencia y privación, o San Onofre Anacoreta. Pues aquí algunas imágenes. Bien. Finalmente, acabo ya, la espiritualidad de las primeras comunidades cristianas era eucarística, es decir, tenía su alimento y su fuerza en la Eucaristía. Los primeros cristianos sentían una necesidad de la Eucaristía, sobre todo de la Eucaristía dominical. La misa del domingo no era para ellos una obligación, sino un don, un magnífico regalo que Dios les hacía. No era un lujo, sino una necesidad, porque sabían que sin la Eucaristía no podían ser cristianos. Como dijo el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Allá por el año 304, durante la persecución de Diocleciano, un grupo de cristianos de Abitinia, en el norte de África, fueron apresados por haberse reunido para celebrar la Eucaristía. Y cuando el gobernador de la zona les preguntó por qué habían osado desobedecer su orden que prohibía cualquier reunión cristiana, le respondieron con toda naturalidad, es que nosotros no podemos vivir sin el domingo. Es decir, no podemos vivir sin la Eucaristía dominical y sin la comunidad que la celebra. Así es, los primeros cristianos no podían vivir sin la Eucaristía, ni sin la comunidad que la celebra. Por eso, durante la semana buscaban encontrarse, pero la principal reunión era la del domingo, para celebrar la Eucaristía. Al principio esta tenía lugar en la noche del sábado al domingo, pero ya muy pronto, en el siglo II, se traslada la celebración de la Eucaristía al domingo por la mañana, como testimonia San Justino, quien nos ofrece en su primera apología la primera explicación detallada de la celebración eucarística. Dice allí, el domingo, al rayar el alba, se reúnen todos los fieles. Primero se leen las memorias de los apóstoles y, si hay tiempo, los escritos de los profetas. Luego el presidente pronuncia un sermón, tras de lo cual se levantan todos para orar. Serían nuestras oraciones de los fieles. Y se cierra esta primera parte con el beso de la paz, pues la participación en la Eucaristía exige la reconciliación previa, en el caso de existir tensión, y viudas, a los encarcelados, a los forasteros y a los que están de paso. Porque la Eucaristía estaría incompleta sin el ejercicio de la caridad. Bien, a partir de este momento,
los testimonios sobre la Eucaristía son cada vez más numerosos y más explícitos. San Hipólito de Roma, a principios del siglo III, será el primero que haga un intento de codificación de la plegaria eucarística, que es nuestra actual plegaria segunda. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Esa es la plegaria eucarística más antigua que conservamos, es decir, todavía en uso, porque responde en sus líneas fundamentales a la de Hipólito de Roma en su tradición apostólica de inicios del siglo III. Pero en aquel momento no había un misal, había bastante creatividad, y por eso trata de poner un poco coto Hipólito, realizando una fórmula, digamos, bueno, por lo menos que se atengan a esta, y si improvisan algo, pero que no se salga mucho de este guión. La espiritualidad eucarística de las primeras comunidades era sobre todo una espiritualidad de acción de gracias, de concebir la vida como una acción de gracias a Dios, por todos los dones recibidos de Él y especialmente por la salvación. Por otra parte, era un reclamo a la unidad de la Iglesia, a la que pertenece el cristiano. Los primeros cristianos tienen conciencia de que la unidad no es una uniformidad de pensar todo lo mismo, ni una categoría meramente sociológica, sino teológica. Es un don recibido de Cristo gracias a la Eucaristía. La unidad se construye participando en la Eucaristía. Eran conscientes de que al unirse a Cristo se unían entre sí. De allí provenía la vida de fraternidad entre los cristianos. Por eso, en tercer rasgo, es que esta espiritualidad eucarística exigía la comunión fraternal de todos los que participaban de un mismo pan y de un mismo cáliz. Exigía la vida en caridad, en comunión, en solidaridad. La Eucaristía era inseparable para los primeros cristianos de la vivencia del amor fraterno. Por eso San Hipólito, después de referir el modo de distribuir la comunión, dice: cuando se haya concluido la celebración, apresúrese cada uno a hacer buenas obras. Y San Cipriano afirmará que nuestras oraciones y ayunos nada valen si no van acompañados de limosnas, pues las súplicas valen poco si no llevan el añadido de las buenas obras. Y sobre todo era una espiritualidad cristológica, esta espiritualidad eucarística, pues era la presencia de Cristo entre sus fieles, que impulsaba a estos a vivir como Cristo, en donación, en entrega al Padre. Bien, he puesto ahí algunos textos, acabo ya. Hasta aquí nuestro recorrido por la espiritualidad de los primeros cristianos, que, como hemos podido comprobar, es una fuente fresca, inagotable e incesante de orientaciones y sugerencias a la que podemos recurrir para reavivar nuestra espiritualidad hoy en día. Muchas gracias por su atención. Bueno, terminada esta exposición sobre la espiritualidad en la Iglesia primitiva y lo que hoy nos puede servir, que para mí es mucho, yo me he ido con el propósito de esto, esta noche, dárselo a mi mujer y a ver si mañana lo comentamos. Es mi propósito personal. Pues después de esto se abre un pequeño diálogo. Si pueden hacer preguntas a don Miguel Navarro. Bueno, mientras se preparan, si nadie levanta la mano, yo sí le hago una pregunta. En los primeros siglos, por lo poco que yo sé de historia de la Iglesia, hubo tres tipos de desviaciones importantes en la Iglesia, desde la Iglesia, ¿no? Que eran las gnósticas, la gnosis, pero había otras dos que eran opuestas. Una era el rigorismo, montanismo, etcétera, del que fue aquejado al final el propio Tertuliano, y después el laxismo. Yo creo que en alguna medida, en estos momentos, se está repitiendo algo de esta situación que aquejó a la Iglesia en los primeros siglos. Este enfrentamiento entre laxistas y rigoristas, en los que el Papa tenía siempre que hacer de árbitro. Entonces yo quisiera su opinión para guiarnos, porque hoy en día pues lo tenemos muy reciente, hay quien opone la verdad a la misericordia o la misericordia a la verdad.
Entonces quisiera que comentara esto, si es posible. Vamos a ver, no es de todo exacta, que decir, la afirmación, que tiene el sentido de que si en la primitiva Iglesia hay alguna desviación, digamos, es más bien la del rigorismo que la del laxismo. Un laxismo, es decir, no hay, Es decir, no hay. Sí que hay un rigorismo sobre todo los herejes montanistas, contaminados además de ciertas doctrinas gnósticas, maniqueas, por lo que la materia se ve mal, entonces desprecio todas las cosas materiales, y lo que hay, digamos, en la Iglesia, en la gran Iglesia que se llama, que capitanea sobre todo Roma, a la que se une, pues eso, Cartago, Alejandría, Antioquía, es decir, las grandes sedes patriarcales, es decir, lo que sí que hay es una voluntad, digamos, más de comprensión, digamos, de comprensión con la debilidad humana y de, por lo tanto, de proporcionar con misericordia una adecuada, digamos, medicina para esa debilidad humana. El problema se plantea con motivo de dos persecuciones, la persecución de Decio y la persecución de Diocleciano, que traen como resultado la deserción de muchos cristianos, que luego, sin embargo, al pasar las persecuciones, quieren volver a la Iglesia. Entonces, las posturas rigoristas dicen, ni pensarlo, para los que han apostatado de la fe ya no hay salvación, están condenados irremisiblemente. O bueno, los que tienen una salvación van a tener que hacer unas penitencias, bueno, desorbitantes, digamos, yo que sé, toda la vida de ayuno, toda la vida de continencia sexual, toda la vida de... Entonces, el Papa, San Cipriano mismo, los que están por la línea, dicen, no, que hay que aplicar, decir, la misericordia del Señor, dicen, no, frente a ese rigorismo tenemos que buscar sobre todo, digamos, la medicina adecuada, hay que estudiar los casos, va un poquito también por la línea de lo que ellos dicen. Bueno, no puede ser, no, digamos, perdón para todos, no, el obispo tendrá que estudiar cada caso, tendrá que ver, bueno, por qué motivo ha sido, qué circunstancias ha acompañado, entonces el obispo tendrá que juzgar, y según lo que él juzgue impondrá una penitencia más fuerte o más suave según la gravedad, digamos, de esa apostasía, o según la gravedad del delito cometido. Entonces, es decir, la postura de la Iglesia, es decir, general, sobre todo de Roma, es la postura de, digamos, de la comprensión de la debilidad del ser humano, de la utilización de la misericordia, pero no una utilización indiscriminada de la misericordia, sino una utilización medicinal, es decir, de la misericordia, porque la misericordia es utilizada también, es decir, como medicina, y la medicina a veces pues también hace daño. Es decir, la medicina no es solo placentera, la medicina a veces para curar tiene que hacer daño. Por lo tanto, la misericordia, para que no se menosprecie la gracia, porque la gracia no puede ser barata, la gracia no puede ser regalada, es decir, la gracia ha costado la sangre de Cristo y la muerte de Cristo. Entonces la gracia también tiene que costar algo, que decir, a nosotros. Entonces hay que poner, digamos, la parte, bueno, a ver, ¿qué va a poner el penitente? ¿Qué va a poner? Entonces eso lo dictamina es la jerarquía la que, digamos, dictamina esa postura. Bueno, no sé si lo he explicado, pero más o menos es la idea que hay en la Iglesia primitiva sobre este tema. ¿Preguntas? Bueno, hay tanto aquí tanto. él se lo va a dar a su señora, pero todos podemos hacer mucho. Pero quería fijarme en una cosa, en ese contraste entre unos... Acción espiritual, la Biblia debe ser el verdadero director espiritual, el otro, el sacerdote, quien sea, es quien te interpreta, por así decirlo, más o menos, es decir, pero el primer director espiritual es la Biblia mismo, la palabra de Dios, el maestro interior, como decía San Agustín, del Espíritu Santo, que habló por los profetas, que habla la Sagrada Escritura. Pues eso hay que tenerlo, decir, en cuenta, hay que recuperarlo, y de hecho es la línea por la que ha ido el Vaticano II. Don Miguel, gracias por la conferencia, muy interesante. Y los primeros cristianos eran perfectamente buenos cristianos, eran no adultos. Todos. Tenemos una imagen muy idealizada. Y gracias a Dios sigue existiendo el domingo, la penitencial, sigue existiendo pues las Biblias, hoy al alcance de todos. Sigue existiendo pues estas conferencias espirituales para ayudarnos, pero la realidad es que hay Biblias para todos, pero el ambiente y el clima parece que se lea poco, que haya poca espiritualidad, o que
no esté eso mucho de moda. ¿Qué aconsejaría usted para animar, para crear un clima, para poder salir ahora a la calle y decirle a una persona o en casa, mira esto, lo otro, cógete aquí, cógete allá? Aparte que gracias a Dios tenemos la penitencial y que no falten nunca las casitas de los confesionarios, que no se aparten nunca, porque eso es como volver al Señor completamente. Entonces yo le pediría pues eso. Pues Vamos a ver, no hay fórmulas. Si hubieran fórmulas las aplicaríamos y ya está. Bueno, hay que hacer esto, lo otro, y de tal manera ya enseguida convencemos a todos, salimos fuera, damos un testimonio admirable. No, si hubieran fórmulas, no hay fórmulas. ¿Qué es lo que hay? Hay testimonio. Lo que nos enseña la primitiva Iglesia es que la fe, más que por campañas evangelizadoras, que hubo en los primeros tiempos, como las de Pablo, por ejemplo, que conocemos, es de ir aquí y predicar a tal, pero más que por campañas evangelizadoras, la fe, como se transmitió, fue por contagio personal. Es decir, sin necesidad de estar dando la tabarra de, oye, ¿qué tal?, que no sé, como los testigos de Jehová, de que toma la Biblia y lee, tal, simplemente por la vida del cristiano. Es decir, uno era cristiano, vivía como tal, de otra manera, como hemos visto en la epístola de Diogneto, de una manera diferente, y eso hacía surgir en el vecino, en la vecina, en el compañero de trabajo, en el colega, estaba al lado, la interrogación, ¿qué pasa? De aquí ¿por qué no sé, no viene a estos espectáculos inmorales como voy yo? Es decir, ¿por qué no participa en estas conversaciones? ¿Por qué se abstiene de estos juegos o de lo que sea? ¿Por qué vive de otra manera? Y esto llevaba a la sorpresa y llevaba también a la pregunta. Es decir, ¿por qué? Y entonces cuando el cristiano explicaba. Pero primero venía el ejemplo. Nosotros queremos poner siempre primero la explicación, la palabra, el rollo, digamos. No. Primero hay que poner el ejemplo. Y el ejemplo puede que no también, lleve a despertar la sorpresa. Es que ese es el problema. Nosotros pensamos que, es que no, pero eso mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. No queramos ser más que Él. Ya lo dice el prólogo de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas quisieron apagar la luz. Si no pensemos que por vivir como cristianos, entonces todos van a decir, ¡ay, qué maravilla! Y qué bueno, oye, ¿tú por qué esto? No, a lo mejor lo que harán será darte un palo. Pero esto hay que integrarlo también dentro de la espiritualidad martirial que está ahí. Es decir, entonces, yo digo eso, fórmulas no hay para conocer el mundo. Lo que hay es testimonio. Lo que tenemos es comenzar a practicar nosotros la vida espiritual, digamos, esta vida espiritual de los primeros cristianos. O sea, no es decir, oye, lee la Biblia, sino voy a leer yo la Biblia. Y voy a vivir de acuerdo con la Biblia. Y que me vean también leer la Biblia. Es decir, en casa que mi mujer, que mis hijos, que mis nietos, que sean, me vean leyendo la Biblia. Porque yo dirá, a ver si les pica algo. Porque si no me ven, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Es decir, hay que comenzar por ahí. Y entonces, desde el ejemplo y desde la vida, pasar a la, digamos, evangelización de la palabra. Pero si comenzamos por la palabra, sin el ejemplo, es como querer poner paredes o pilares sin fundamento, que enseguida se caen. Es decir, hay que empezar por la práctica, por la práctica. Y para eso olvidamos una sólida vida espiritual nosotros. Y evangelizar por contagio. Por contagio, no por paliza, digamos, no por paliza, sino simplemente por contagio. Igual como el que está del ébola al lado, te pega el ébola y está, pues bueno, el cristiano, eso lo refieren los autores paganos. Uno lee el Celso, el discurso contra los cristianos de Celso, y Celso dice eso, en la casa donde entra una esclava cristiana, dice, esa casa está perdida. Está perdida. Al poco tiempo todos cristianos. Porque lo primero que hará la esclava es que, como le encomiendan el cuidado de los niños, empezará a hablarles de Jesucristo a los niños, de papá, a hacerles rezar, y luego con la señora comenzará la madre, y al final la madre, la esposa, comenzará el marido, y aquella casa será cristiana. Porque sabía, es lo que pasaba, era por contagio. Era por contagio, simplemente por la vida. Bueno, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, Perdón un momento. Perdón, son las 8, saben ustedes que estamos comprometidos. Entonces, por favor, que comprometidos a terminar a las 8, porque entre otras cosas, por ejemplo, aquí hay algunas religiosas que tienen que cerrar esta casa. Hay que cerrar la casa, pero aparte de eso, tienen la urgencia de ir a su comunidad a celebrar los actos comunitarios correspondientes. Entonces, por favor, les pido que levante la mano solo aquel que
que considere en ese momento muy importante hacer esa pregunta, o aquella persona, aquella mujer que lo considere importante, interesante. Bueno, muchas gracias por la intervención, bueno, me ha encantado. Y hay una cosa que me ha hecho, que me ha gustado, es lo que más me ha gustado y que siempre me hace reflexionar, porque he tenido una educación cristiana que yo creo que es lo que me ha hecho luego ser sensible a bueno, pues ponerme en la piel de los demás y tener una sensibilidad no solamente hacia mi dolor, sino hacia el dolor de los demás. Entonces, a mí me ha gustado mucho el comentario y la reflexión de que no solamente son las plegarias, sino que es la acción la que determina, ¿no? Yo, la verdad es que durante el tiempo que he ido madurando, por decirlo así, creciendo, mejor dicho, pues he interpretado también los pecados, entre comillas, que yo conocía de la Biblia, ¿no? Y los he interpretado porque creo que lo fundamental es hacer feliz al de al lado y ser feliz tú, ¿no? Y luego también yo me he preguntado muchas veces qué sería, qué hubiera sido de mí o de mi forma de actuar si no hubiese tenido esa educación religiosa, porque mi pareja, bueno, mi novio no tiene esa educación religiosa, entonces, y sin embargo tiene una ética, o sea, que es muy intenso. Entonces, yo siempre lo he achacado a eso y lo he agradecido a mis padres, a mis tíos, esa educación que me ha hecho sensible con los demás, ¿no? Pero no sé no sé si quizás por contaminación, ¿no?, como el ébola, los cristianos o fueron capaces de a otra gente que no estaba bautizada, pues tener esa sensibilidad, ¿no?, o esa forma de actuar bueno, con la educación cristiana, vamos. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, respondiendo. De hecho, el cristianismo, cuando se estudia el cristianismo antiguo, vemos que fue un factor muy importante en la humanización de la sociedad. La sociedad pagana era una sociedad deshumanizada, es decir, que no había esa conciencia de prójimo, había conciencia de familiar, de pariente. Tú te preocupabas de tu pariente, pero estaba enfermo otro, que tú no te preocupabas nada, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, he dicho el testimonio de Dionisio de Alejandría, que alaba ese comportamiento de algunos cristianos de allí, que en la epidemia de peste, dice, mientras los paganos abandonaban incluso a sus propios familiares, estos, sin ser familiares ni nada, iban a cuidar y luego murieron también, es decir, contagiados, y esto hizo reflexionar y convertirse, es decir, también a algunos. Entonces el cristianismo contribuyó a humanizar la sociedad. Ahora, en nuestro momento, a lo mejor actualmente lo que tenemos es un superávit a lo mejor de esto. Hoy en día en nuestra sociedad hay demasiada solidaridad, son valores que están muy en alza. Y quizá lo que conviene que nosotros pongamos es el otro, es el de la oración, es el de la espiritualidad, porque para la ética cristiana la acción es consecuencia de la espiritualidad, por así decir. No es una acción indiscriminada, no es una acción que vamos así, sino que está dictada por la espiritualidad, está dictada sobre todo por la unión con Cristo, porque Jesús dice eso, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Esto hace un ruido? Sí, que si no hay acción, o sea, si no hay espiritualidad, no hay acción, y lógicamente hay momentos en los que... Puede haber acción, pero no se trata de cualquier acción, sino se trata de la acción que quiere el Señor. Por eso decía yo que los primeros cristianos leen la Biblia para descubrir la voluntad de Dios en su vida concreta. No la voluntad de Dios, claro, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, y vale, perfecto, lo sé, no. Pero a ver, en esta situación concreta, este problema que yo tengo en mi casa con mi mujer, o este problema en el trabajo con mi jefe,
¿qué debo hacer? ¿Qué quiere Dios? Y acudieran a la Biblia para eso, como decía Tertuliano, para que ante las contradicciones o ante los acontecimientos Dios iluminara la experiencia y dijera cómo tengo que portarme aquí, qué palabra decir allá, qué es lo que me tengo que callar, tal. Eso es lo que necesitamos los cristianos. Es decir, poner el mundo, es decir, que la espiritualidad como guía de la acción y sobre todo la escritura. Bien, tengo que finiquitar el coloquio, solamente introducir que mañana tendremos aquí a un ilustre franciscano que nos viene de alguien de nuestros límites autonómicos, nos viene de Teruel, y que nos va a hablar de cómo, después de un siglo en que la Iglesia quedó prácticamente destrozada en muchos aspectos, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán la renovaron desde una vía evangélica, no como al mismo tiempo y en el mismo siglo los cátaros pretendieron renovarla contra la tradición evangélica. ¿De acuerdo? Entonces va a hablar de esto y a ver esto hoy de qué nos sirve. Muchas gracias a todos y un aplauso para...